La yerba mate se está haciendo cada vez más conocida en el mundo. Quizás esto que están viendo en la imagen no les llame mucho la atención, ya que es una imagen conocida. Sin embargo, poca gente sabe que la elaboración de esta infusión comienza así. En este video queremos mostrar algo que pocas veces se ve: la cosecha y el secado de la yerba mate. Y para eso, qué mejor que presentarles a Carlos, con quien trabajamos hace varios años en la cosecha de la yerba mate. Carlos Miel Ferreira. Acá estamos tarefiando en la chacra de Damián y de... ¿qué nombre es? Ana. De Ana. Estamos haciendo la yerba, todo ecológica. Y ya estamos terminando, gracias a Dios. Nosotros hacemos el tema de lo que es tarefa y flete, llevamos puesto al secadero y ahí hacen lo que es el zapeco hoy. Y ahí ya lo de caillar llevamos todo, la yerba. ¿Entendés? ¿Hace cuánto venía haciendo esto, Carlos? Y ya hace más de 10 años que estamos con el tema cuadrilla. Y hasta ahora, gracias a Dios, bien, de 10. Carlos, ¿y qué es lo más difícil del trabajo de ustedes? Para nosotros no es difícil, ¿entendés? Ya estamos acostumbrados ya, ¿entendés? Ya tenemos ya de maña eso. Empezamos y le damos hasta donde va y tal. ¿Y qué es lo que más te gusta del trabajo de ustedes? Mira, para mí todo, pues somos una familia, todos, ¿viste? Acá no hay patrón, no hay nada, somos toda una familia, ¿entendés? Es una amistad tremenda, todo, ¿viste? No hay acá, marcar con Leo el patrón, aquello. Somos todos igual. Laburador y listo, no queda otra. Quienes hacen la cosecha artesanal de la yerba mate son los tareferos. Para ello usan serruchos, tijeras de poda y también directamente sus manos. Conocen muy bien la morfología de la planta y podan principalmente las ramas maduras. Luego seleccionan hojas con ramas de pequeño diámetro y descartan las ramas de mayor grosor. A esta etapa se la denomina quiebra. La cosecha se coloca en una ponchada. La ponchada es un paño de arpillera, natural o sintética, de aproximadamente 4 metros cuadrados. Una vez cargada, se la cierra atándola en sus extremos para su transporte. A la ponchada, con la cosecha de la yerba mate, atada en sus extremos, se la conoce como raído. Los raídos tienen un promedio de 80 kilos cada uno. Los esfuerzos para moverlos son enormes, y si bien ya existen maquinarias adecuadas para el trabajo, que elevan los raídos, no todos pueden acceder a estos equipos todavía. La yerba se cosecha y se traslada al secadero. Pocas horas después de ser cosechada, la yerba inicia el proceso de elaboración. Arrancando con el sapecado, luego se hace el secado, el canchado y finalmente el estacionamiento. El sapecado debe hacerse antes de las 24 horas de cosechada la yerba, para evitar la fermentación. Consiste en someter las hojas al calor por 30 a 40 segundos en un tambor giratorio de 3 a 4 metros de largo y de 1 a 2 metros de diámetro. Al exponer las hojas frescas a altas temperaturas, el vapor las hace estallar, rompiendo la epidermis de las hojas.
En la superficie de las hojas se forman pequeñas ampollas, y de allí que se le atribuye el origen del término sapecado, ya que en el idioma guaraní, sa significa ojo y peca significa abrir los ojos. Con esta acción se impide la oxidación de las sustancias tánicas contenidas en las hojas, asegurando su color verde, su sabor y su aroma. Luego del sapecado, se traslada al secadero a cintas. En esta etapa se seca la yerba por aproximadamente 6 horas. Se seca y torra el producto hasta reducir su contenido de humedad a aproximadamente 5 o 6%. Luego de esta etapa, el producto que sale perdió mucho peso. Por cada 100 kilos de hoja verde, sale aproximadamente 33 kilos de yerba mate seca con un 5% de palitos. Secada la yerba, se la somete a un proceso de trituración gruesa llamada canchado. Y una vez fraccionada la yerba en pedazos no mayores a 1 centímetro cuadrado, se procede a embolsarla para estacionarla por 1 año en promedio. Hasta acá mostramos el proceso que se lleva a cabo en nuestra chacra y en nuestra cooperativa. En miles de casas en Argentina, el día arranca con un mate. Nos acompaña en el trabajo, mientras estudiamos y cuando nos juntamos a compartir con amigos y familia. Es parte muy importante de nuestra identidad y queríamos mostrarles en dónde nacen sus plantas, quiénes las cosechan y quiénes las transforman en la famosa yerba mate que llega a todos lados.